Damos comienzo a este acto en el que va a presentar José su novela, El guardián de la Torre de Babel. El autor de El guardián de la Torre de Babel, José Antonio Carreño Lozano, nació en el primer tercio de los años 60 del siglo XX. Utilizamos un poco de lenguaje historiográfico. Yo voy a comentar un poquito acerca de su biografía, pero mi intención es no abrumar, sino daros algunos detalles sobre aquellos, no sé si llamarlo hitos, de su recorrido, que nos dan pistas para poder introducirnos en la novela, en El guardián de la Torre de Babel. José Antonio Carreño tiene su formación en el arte, en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de aquí de Zamora, e inmediatamente lo que hace es poner en práctica esa formación, incluso viviendo de ella. Él comienza a hacer tapices, se especializa un poquito en eso, en tapices, en cerámica, me consta, en macramé y en pintura. Yo creo que de un género un poquito de expresionismo abstracto, donde incluso llega a exponer parte de su pintura, incluso en Francia, si no me equivoco, alguna exposición. De ahí es un artista poliédrico, yo creo que nos entendemos, ecléctico, en el que todo vale en el sentido de todo aquello que cae en sus manos lo convierte de alguna manera en su proceder, en el arte, en lo artístico. Y desde aquellos tapices, desde aquel macramé, aquellas pinturas, hasta la fotografía artística, que es a lo que se ha dedicado últimamente. De hecho, la última de las exposiciones, de los proyectos, lo habéis podido ver en el etnográfico, es fotografía artística, pero no solamente eso, sino aunando diferentes artes, como puede ser incluso la propia poesía. Ese proyecto nació de otro que se llamaba Detrás del reflejo. Yo consideramos, quienes lo conocemos, que efectivamente, si nos paramos ahí, en el arte fotográfico, es de aquellos que se puede considerar de verdad como tal, aquellos que mucho antes, a veces solo instantes antes, pero la mayoría de las veces mucho antes de que le dé al botoncito, ya ha creado, ha soñado, ha fantaseado con esa posible imagen. Y eso es lo que hemos podido ver. Ese es el recorrido artístico, que tiene que ver con su formación, insisto, artística. El segundo de los hitos, lo llamo así, es que comienza desde muy temprano a rutear, lo llamo yo así, a conocer otros territorios, pero no conocerlos solamente él, sino darlos a conocer. Es durante unos años guía, se puede llamar así, guía del Parque Natural del Lago de Sanabria, porque coordina las rutas por el parque con grupos de jóvenes durante varios años. De ahí probablemente surge su primer trabajo editorial, su primera publicación, que es la guía del Parque Natural del Lago de Sanabria con Everest. De esa guía pasamos a una última, que es la guía turística de la Sierra de la Culebra. Esta última no la escribe él directamente, la escribe Benito Pascual, presente en esta sala, pero él la edita, como digo. Tenemos esa segunda faceta de su vida, que es la de editar, publicar o escribir incluso guías de viaje, porque la novela, en cierto modo, y ya hablaremos después, ya nos hablará él después, es un viaje, nos propone un viaje. Otro de los hitos es que también, yo creo que con cierta, no sé si premeditación, te incorporas, y lo llamas así, a la jungla de la comunicación. Se va a Madrid en 1989 y nada menos que trabaja como co-guionista
y documentalista de Telecinco. Ahí hace, entre otros programas, incorpora sus dotes de guionista y de documentalista, una pista importante para la novela. Entre otros programas decía el que dirige José Luis Coll, hablando se entiende la gente. Efectivamente, hablando se entiende la gente porque cree firmemente en que hablar y comunicarse es una de las claves y de las grandes, bueno, lo voy a decir así, esperanzas del ser humano. Lo digo porque en la novela hay algo que tiene que ver con algo que recientemente ha escrito, que es vivir, llegar acompañados. Lo cita así, es el título del epílogo es lo último que has escrito, por eso también lo cito. Es el epílogo a la obra En busca de Natura de Julio Marinas, de Los papeles de Brighton 2021. Creo que en este caso lo que haces es citar a Alejandro Aravena, que es un arquitecto chileno, que directamente dice: si tienes talento, no lo uses para llegar más lejos, úsalo para llegar más acompañado. Tiene algo que ver con la novela, insisto. Y por último, me gustaría citar otro aspecto, otro de sus trabajos. En cierto modo, él es bastante autodidacta. Si se dan cuenta, no he nombrado más formación académica que la de... Es suficiente porque a partir de ahí es como una especie de hilo del que él ha tirado e incluso en muchas ocasiones, lo digo con conciencia de lo que digo, se convierte en autodidacta. Decía, el cuarto aspecto que me gustaría destacar es que, claro, él monta sus propias agencias de comunicación. Está desde el año 89 al más o menos 96, que es cuando precisamente se publica la guía que decíamos antes, de Editorial Everest, el Parque Natural del Lago de Sanabria, y dirige su propia agencia de comunicación con otros socios, otras personas, Efectivamente Comunicación. Dura aproximadamente 12 años, en los que me consta, porque además en algún momento pude, en este caso, pedirte que trabajases en algún aspecto, y sigue con esa confluencia entre la comunicación, lo artístico, la creatividad, la ensoñación, la búsqueda de esa utopía que es la belleza. Yo no sé dónde está la belleza, poca gente me imagino que lo sabrá, no sé si en el orden, no sé si en el esfuerzo, en el trabajo, que es otro de los fuertes de José. Y en eso está. Efectivamente, Comunicación cerró sus puertas y él abrió unas nuevas con JC Comunicación, a partir de la cual está ejerciendo su trabajo. Me gustaría acabar estas pinceladas sobre su biografía con 3 anécdotas que para mí no lo son. No sé si cuando las cite para vosotros, para ustedes, se convertirán también en un aspecto más a considerar para poder leer con cierta predisposición también, o cierta claridad, El guardián de la Torre de Babel. Le gusta la música muchísimo, la incorporó hace muchísimos años también como algo más dentro de ese devenir artístico. Ha cantado en un coro importante de la ciudad de Zamora. Otra anécdota, otra afición, pero que ya digo, para mí trasciende la pura afición, es que ha hecho submarinismo en diferentes lugares, en diferentes costas de la geografía española y de fuera de España. Brasil, República Dominicana, quizás. Evidentemente ha hecho un submarinismo acompañado de la cámara fotográfica. Y en tercer lugar, es lector apasionado desde no sé, porque me consta que tiene la colección completa de National Geographic.
Creo que es un aspecto que nos interesa de verdad para poder leer esta novela con los ojos que él la ha escrito. Es una novela documentada, es una novela puesta al día. Y termino para empezar a preguntarte y empezar a conversar sobre todo ella. Pregunto. Bueno, a ver. José, también me consta porque... Espera, antes de que me preguntes, Dime. yo quiero hacer una cosa, que es agradeceros a todos que estéis aquí, sí. porque sé que hoy es un día en el que había músicas cercadas en otros sitios, habéis renunciado a la música, salvo alguno que tendrá que ir porque tenéis ese compromiso, pero a lo mejor no habéis salido perdiendo, porque si habíais ido buscando la música algo antiguo, creo que salís ganando, porque lo que vais a ver y oír aquí es mucho más antiguo todavía que la música renacentista y medieval que está en ese concierto. Y además, hoy aquí también hay música, y está cercada, pero por las murallas de Babilonia, no las de Zamora. O sea, que quedamos en paz todos, ¿no? Hablando de antigüedad. Y además quiero agradecer a esta biblioteca que nos ceda este sitio maravilloso y nos dé la oportunidad de hacer esta presentación, porque yo creo que este es uno de los mejores sitios de Zamora, junto con el etnográfico. Así que gracias a todos por estar aquí, porque seguro que tenéis cosas mejores que hacer que estar aguantando este sermón nuestro. Y espero que disfrutéis con lo que vais a ver, oír y tocar. No solo la biblioteca, sino las personas que trabajan en ella, que nos consta a todos que son quienes mueven todo esto. Y ahora pregunta. Sí, hablando de antigüedad. A ver, si tengo que comparar la novela con algo, yo la compararía, sin ser presuntuoso, sin necesidad, porque no es mi intención, de valorarla, que no estoy, insisto, capacitado para ello en absoluto. La tengo que comparar con un vino, la tengo que comparar con un reserva o incluso con un gran reserva. La novela empezó a pergeñarse aproximadamente en el 2011, es decir, que han transcurrido más de 10 años. Los entendidos en esto, ya sabéis, dicen que a partir de los 60 meses en barrica y en botella se considera reserva, incluso gran reserva. Durante todo este tiempo, la novela ha sido cuidada, como se hace habitualmente con los mejores vinos. Ha sido muy cuidada. Y voy a citar solamente uno de esos cuidados. Virgilio Ortega, editor durante casi 40 años. 40 años. Virgilio Ortega, experto en historia antigua, editor de una editorial, entre otras, Planeta, de Agostini. Bueno, el caso es que le echó un vistazo y de alguna manera propuso esos primeros cuidados que José los ha tenido en cuenta, desde luego. El resumen, o no sé si el primero o no, que yo he visto de la novela, es decir, que ya estaba hecha, que ya estaba finalizada, lo he buscado hace unos días y es de enero de 2014. Fíjate. Con lo cual, está claro, ¿no? Está claro. No Hasta septiembre de 2022. Bueno, que nos cuentes un poco cuál ha sido el recorrido. Esa es la pregunta. No existía Putin todavía. No existía. ¿De dónde viene esto? ¿Qué me has preguntado? ¿De dónde viene sí, esto? que ¿cuál es el recorrido? Porque el recorrido. necesitamos saber más o menos cómo se te ocurre a ti hacer una novela. Que sí, que hay novelas de ficción histórica, claro que las hay, muchísimas, pero lo haces fundamentado en una época y en un lugar donde no es... Ni época ni lugar, Antonio, de una enfermedad. Pues vale. Esto viene por una enfermedad que yo tengo de nacimiento, pero que posiblemente muchos de vosotros también tenéis, pero que tiene una curación fácil. La enfermedad se llama curiosidad constante y capacidad de asombro. Eso se cura fácilmente, que es dejándote llevar por la pasión, porque con esa dichosa enfermedad resulta que todo te apasiona, todo te gusta, todo te interesa. Y como yo ya nací con eso que no me curaron a tiempo, lo que hice fue, después de todo ese recorrido tremendo que me ha dejado abrumado Antonio con todo lo que ha contado en mi pasado, que es muy triste a veces, cuando salí de esa jungla de la comunicación para intentar racionalizarla con mi agencia y bueno, todo lo que yo había escrito, con más cosas, dije, cierro una agencia y antes de abrir otra necesito sanarme. Quiero escribir una gran historia. Me gustaría escribir esa historia, sé que esto es un tópico, mucha gente lo dice, ¿no? Esa historia que me hubiera gustado que se escribieran para mí, pero con la que yo me apasione. Y sobre todo, y esta es la respuesta, una historia tremendamente creíble, porque está fundamentada en la realidad, en la historia, 2.600 años antes de donde estamos ahora mismo,
año 590 a.C., reinado de Nabucodonosor II, con la que yo le ponga un espejo a nuestra sociedad occidental. No sé si a vosotros os gusta mucho la sociedad en la que vivimos, a mí cada vez menos, o por lo menos muy poquito. ¿Qué puedo hacer con ella? Pues lo que hacemos los creadores es aprovecharnos, creamos la realidad que nos apetece tener a medida, creamos esa sociedad. Y yo creé esa historia, que es una novela de ficción histórica, o sea, que es histórica, pero tiene componentes que vosotros tendréis que ir descubriendo cuáles son los reales y cuáles no, porque creo que está tan bien entretejida que igual os va a costar incluso descubrirlo. Y ahí me proyecté yo mismo. Yo vengo del mundo de la comunicación, a veces soy publicista, a veces soy comunicador social, más comunicador social últimamente ya que publicista y fotógrafo, ¿bien? Y yo quería crear esa realidad que a mí me hubiera gustado encontrarme para mi sociedad actual. Si pudiéramos pulir la que tenemos y mejorarla, convertirla en esa especie de proyecto humano que todos quisiéramos para esta sociedad occidental, pues eso es lo que yo he intentado crear, pero con dos registros, muchos registros, porque es una obra poliédrica, como ha dicho Antonio, como todo lo que está en mi cabeza, pero básicamente con dos registros, que es la profundidad, lo humano, lo trascendente, lo filosófico, pero también lo divertido. Y dices, diablos, ¿cómo puñetas combinas eso? Ah, pues ahí está el mérito de la novela. ¿Cómo podemos hablar de la trascendencia, de lo profundo, de lo importante del ser humano, también de forma divertida y aprovechar para, y esta es la clave, reírme de mí mismo, burlarme de mí mismo como miembro de esta sociedad y publicista y construir esa realidad que me gustaría para todos nosotros, ¿no? Así que, para que no haya coincidencias ni comparaciones, me fui muy lejos. Me fui lo más lejos que podía, geográfica y temporalmente. 2.600 años y a Mesopotamia. Que le me echen liebres, a ver quién es capaz de decirme que tal dato está mal puesto. Algún especialista ahora seguramente me tendré que callar. Pero eso es lo que yo quería, hacer que todo fuese tan lejano para que fuese creíble, porque era una gran aventura, una fantástica aventura, una ficción exótica. Ese exotismo me interesaba mucho, porque de la realidad ya estamos muy cansados, ya sabemos lo que hay, ¿no? Hagamos ese gran viaje hacia nuestro pasado, cuando todos escribíamos como niños con dibujitos y todo esto estaba naciendo antes de convertirse en lo que se ha convertido. Pero entonces, José, a ver, no sé si puedo emplear esta expresión. ¿Tú ironizas con la trascendencia o ironizas de la trascendencia de tal manera que al final, ¿qué recursos utilizas para que eso sea posible? Porque no es nada fácil, evidentemente. Porque tú partes además de una documentación muy clara, se puede leer, ahí aparece costumbres babilónicas que están datadas, sí, ¿no? Y y por supuesto, nombres de todo tipo, meses, escritura cuneiforme, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigues esto? Porque evidentemente, por ejemplo, digo yo, te has tirado un tiempo en la Biblioteca Nacional como investigador o aparte de después ponerle lo que tú estás diciendo, ¿Qué hice yo? Salsa. Me retiré del mundanal ruido. Si tienes que hacer un viaje tan brutal, tienes que retirarte, porque esto no hay manera de hacerlo. Durante 2 años yo dejé de trabajar y me dediqué solo a esto exclusivamente. Me documenté todo lo que pude. Los que me conocéis sabéis que intento hacer las cosas lo mejor posible, siempre me esfuerzo muchísimo, intento que no haya fisuras en lo que hago. Y me documenté de tal manera que, como digo en la página web, que luego la podréis ver, yo llegué a pensar como un babilonio. Yo pensaba y actuaba como un babilonio de día y de noche. Digo ahí que solo me faltó traducir mi tarjeta de visita al fenicio o al acadio, ¿no? Me tuve que aprender a investigar todo, absolutamente lo que es una nueva cultura. Eso es brutal. Si es un ejercicio que habéis hecho alguno de vosotros, sabréis lo que eso cuesta. Todo. Y cuando digo todo, es la astronomía, la ciencia, las costumbres, la geografía, el clima, la religión, los dioses, el sexo, los derechos civiles, la jurisdicción, la arquitectura, los platos de cocina, el vestido, el lenguaje, el estilo de todo absolutamente. Entonces yo tuve que olvidarme de que yo era un ibérico, un español, y era un babilonio del siglo VI a.C., que no es igual que los de poco después. Y entonces, ¿qué recursos utilizo? Pues el rigor en los datos históricos. Todo lo que veáis en la novela,
todo lo que sea histórico es absolutamente real. O sea, que vais a hacer un viaje fantástico a una cultura que posiblemente desconozcáis, porque yo quería escoger algo sobre lo que se ha escrito muy poco, porque más allá de todas las historias bíblicas que nos han contado sobre la Torre de Babel, ahora vamos a visitarla desde el helicóptero, todo lo que nos han contado, bueno, es medio ficción, medio verdad, hay mucho de fantasía. Entonces me apetecía sumergirme en esa fantasía de una cultura radicalmente diferente. El surrealismo y la imaginación, pero más bien el realismo mágico, es un recurso que utilizo en la novela. Está en la frontera, esos huevos dobles que come Nabucodonosor de los pavos reales albinos de los jardines colgantes de Babilonia, un huevo que contiene dentro otro huevo, la magia dentro de la magia, ¿no? Ese tipo de recursos. La adecuación lingüística a la época. Tú no puedes decir en Babilonia, siglos entonces de Cristo, mi señor, no entiendo ni papa de esto. Papa, una forma de la patata en Canarias, y además la patata vino de América en el Renacimiento. No puedes decir eso. Entonces te tienes que buscar un giro para que diga, mi señor, no entiendo ni mosca, por ejemplo, que es lo que dice el pobre de Amos, ¿no? El sirviente de Telal. O no puedes decir, con esto matamos 2 pájaros de un tiro. El tiro, no, si la pólvora se inventó después, y menos en Babilonia. Entonces, ojito con eso, porque la inercia a las personas y a los escritores nos lleva a utilizar nuestra cultura propia, nuestro idiolecto, que dicen los lingüistas, y hay que hacer el viaje en todos los sentidos, hacia atrás. El humor y la ironía son recursos, la intriga, esto es un thriller policíaco. Esta novela realmente es diferente, como casi todo lo que yo hago, pero básicamente es un thriller policíaco, es una novela de intriga, de misterio, pero es una novela de ficción histórica y al mismo tiempo es una fotografía perfecta de aquella época y una obra humorística. Es la obra que después de la pandemia posiblemente nos puede ayudar a recuperar el optimismo que nos ha comido el bicho, ¿no? Un asunto que aquí pasa, que se hace, a propósito de lo que estás diciendo, voy a citar a un científico, porque efectivamente se aunan tanto el arte como la ciencia, como todo aquello que estás diciendo, el humor, la ironía, de tal manera que de alguna forma, es un poco incatalogable, tampoco se puede... No sé si tuviéramos que hacer alguna referencia, no sé si Eduardo Mendoza con el viaje de Gurz que hace... Sí, no sé si eso, sin noticias de Gurz, o yo no sé si el abuelo que saltó de la ventana y se escapó, algo por el estilo, de David Saffer, algo así. Jonas, tiene un poco... sí. Jonasson, perdón. Sí, David Saffer también, había apuntado yo aquí la posibilidad de Maldito que Karma. tuviera algo con Maldito Karma, no lo sé. Bueno, Sí. El caso es que ahí hay un acúmulo, y dice Carlos Briones Llorente, un científico amigo, un divulgador científico que trabaja para el CSIC, dice que es una hábil combinación de humor, drama y todo aquello que has apuntado, que escapa a todas las catalogaciones. Parece que se ha quedado un poco ahí sorprendido de tanta masa, tanto que hay incluido ahí, ¿no? Sí. Y otro recurso es el ritmo, porque otro científico amigo nuestro y de Carlos, que es José Ángel Martín, también premio literario, decía que la novela es trepidante como una película de Kusturica. Y dije, concho, pues es que tiene razón. Cuando los que no la habéis leído, leedla, porque efectivamente... Ahora vamos a ver el tema del guión, que me interesa, ¿no? Porque veas lo del ritmo, ¿no? Sí. Es trepidante. Claro, a ver... Yo soy un profesional de la comunicación y de la escritura. Me he pasado la vida haciendo los mejores trabajos posibles para mis clientes. Esta vez el mejor cliente era yo. Entonces he intentado crear la novela como una fórmula que funcionase perfectamente desde todos los aspectos y no he podido obviar el tema del ritmo, evidentemente. Los refranes zamoranos están dentro de esta novela, aunque no lo creáis, pero dados una vuelta. Es decir, utilizo mi propia cultura para dar una vuelta y creo refranes que no existen en Babilonia, o sí, pero que se parecen a los zamoranos, y mis propias experiencias personales. Desde el momento en el que yo nací, tal y como yo nací, está en la novela, todo lo que me ocurrió en la vida en muchas situaciones, mis jefes de Telecinco... No lo desgranes, José, por favor. Muchísimas cosas. Tus fuentes de inspiración, déjalas un poquito ahí. Eso está. Aparte. Vais a encontrar, quiere decir que al final tú tiras de tu propia historia, como hacemos todos al contar nuestra vida, y tiras de tu bagaje. Que estás haciendo spoiler o como se llame. Spoiler. Como se llame eso. Córtame la lengua. Déjalo. Oye, si quieres tiramos de ese hilo que empezaste cinematográfico. Una historia que en algunos momentos, a mí, de verdad, sinceramente, me ha parecido un guión cinematográfico. El capítulo 1
empieza con una descripción tan detallada de lo que le está ocurriendo a Azar, de lo que le está ocurriendo en el desierto, a propósito de estar esperando al rey o de estar allí como espía que es de real. El rey está cazando con sus 2 leopardos y a Azar le pasa algo. Bueno, pues lo que le pasa nos lo cuenta con una minuciosidad que de verdad creo que es un guión cinematográfico. Por favor, ¿nos puedes poner la banda sonora? Porque quiero tirar ya de eso que acabas de decir de José Ángel Martín Gago, que dice que es una especie de película tan independiente como... Es que ha habido mucha gente cuando lo ha leído... A ver, esto tiene un origen. Sabéis que esta novela fue finalista del Premio Círculo de Lectores de Novela en el año 2015. No se publicó en Círculo, porque bueno, entonces aquella votación de 10.000 lectores que tuvo la novela, me quedé el segundo porque supuestamente era una tómbola de votos, llámala como quieras, por lo de las redes. Yo no tenía redes entonces. Si tuviera las redes que tengo ahora, hubiera pescado todos los peces del Mediterráneo. Se quedó en segundo lugar, aunque luego bien me hizo saber la directora de la editorial que el jurado profesional que había hecho la preselección de las 200 hubiera votado con diferencia por esta. Y posteriormente las grandes editoriales a las que llevamos esto, paradójicamente, fijaos cómo es el mundo de los libros, rechazaron la novela, a pesar de que reconocían que era sobradamente buena para publicarla, que era mejor incluso, algún gran grupo editorial dijo, es mejor que muchas cosas que estamos publicando nosotros, pero no te podemos publicar porque no eres un famoso. Y entonces no garantizas que ganemos dinero. Y yo me mosqueé muchísimo. Entonces dije, pues ahí os quedáis. O sea, es que si escribo para que tú ganes dinero, ¿dónde queda el arte literario, ¿no? La creación? ¿Dónde está la transmisión, el humanismo, la cultura? En fin, por eso he estado 5 años ahí. Y de esas 10.000 personas que lo leyeron y todas las personas que estuvierais alrededor revisándola, efectivamente mucha gente dijo, esto parece una película, es tan visual, la novela es tan visual, que haces un viaje tan directo, que parece que estás viendo una de esas grandes epopeyas históricas, tipo Los 10 Mandamientos, estas películas históricas, bíblicas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Mucha gente lo dijo, yo mismo lo decía, si esto es como una película. Así que, como jugueteo con la música, yo quise también ponerle música a esa película y es el capítulo que vais a escuchar ahora, titulado La llamada desde la torre. Hay una trompa que es clave en la historia de la novela, que juega un papel clave también en el final de la novela, que toca todos los días a las 9 de la mañana desde la arriba de la torre, y eso es lo que vais a escuchar.
Ya de puestos, igual nos falta visualizar un poquito, aunque sean en cimientos, el territorio. El protagonista es la Torre de Babel. Y además desentrañamos algo que a lo mejor pues, no todo el mundo sabe. La Torre de Babel no fue como, al menos yo y mucha gente me imagino, estamos pensando, como la pintó Peter Bruegel, por ejemplo. No era circular, era un paralelepípedo, ¿no? Era, sí, cuadrangular. Sitúanos el territorio si quieres para ver. Efectivamente. Descríbenos. Para aquellos que creyesen firmemente, porque todos hemos creído hasta que hemos investigado que la Torre de Babel era circular, como nos transmitió la leyenda bíblica, eso es ficción, eso es una versión edulcorada. Pero efectivamente existió y existe. La Torre de Babel no es otra cosa que el zigurat de Babilonia, dedicado al dios Marduk, 7 pisos, el dios local, Marduk es el dios local, entre los 2000 dioses que tienen los babilonios, y eso existe todavía en el actual parque arqueológico de Babilonia. Así que si cogéis Google, por ejemplo, fijaos qué aventura, Babilonia antigua o antigua Babilonia, y sale esto, vais a los mapas. Vale, para que os ubiquéis, aquí estamos España, el Mediterráneo, y debajo de Turquía y Siria, Irak. Aquí es donde están dándose tortazos ahora mismo todo el santo día. Irak, seguimos ampliando, Bagdad, las 1001 noches, seguimos ampliando. Ay, perdón, que he sacado la barra. Bueno, no importa, está aquí. Se niega. Si quieres, pasamos a otra cuestión, José. Esto no le pasaba a Nabucodonosor. Ya. Sí. La novela no sé si lo has comentado, la novela, aunque dijiste 2600 años, es decir, el siglo VI a.C., Nabucodonosor II, heredero del trono, su padre era Nabopolassar. A ver, no sé si es fácil imaginarse exactamente qué temas tratas, que tú supuestamente e investigando sabes que existían esos temas, esas cuestiones que preocupaban. ¿Cuáles son exactamente esos temas? ¿Y cómo haces, cómo visualizas que esos temas son también temas, o viceversa, que esos temas son actuales? Sí, claro. ¿Cómo ahí está el juego, ahí está la gracia de la ¿Cuáles son obra? las dualidades? Yo no sé. Llevar a nuestros orígenes nuestras grandezas y nuestras miserias. Entonces, los mismos temas que ahora nos identifican son los que yo he querido llevar hacia atrás y ponerlo en boca de otros personajes para que no fueran cuestionables. Los temas que encontramos en la novela son los mismos que ahora están de actualidad. Son el desahucio, son el desempleo, la corrupción, el desprecio por la cultura y los docentes, luego lo veremos, la lealtad, el agradecimiento, cuestiones básicas humanas, la humanidad y la compasión, el valor y la mujer, una mujer valiente. Lebab es la esclava capturada en la conquista de Jerusalén y el rey acaba prendado de ella. El poder y la soledad de los poderosos, las invasiones militares indiscriminadas, Estados Unidos en Medio Oriente y ahora Rusia con Ucrania. Esto es absolutamente actual. El imperialismo, el consumismo y la sobreexplotación de la naturaleza. Los abuelos como soporte de la familia, ¿os suena? Lo de prestar la pensión para que el resto de la casa viva. Los iconos de la sociedad de consumo, que pueden ser, y se tratan aquí, las franquicias de comida rápida,
los muebles baratos, ¿os suena todo esto? La ropa barata, la venta a domicilio, las estructuras piramidales, perdón, la explotación laboral, el robo de los metales. En mi barrio queman los cables para sacarle el cobre todavía, todas las noches. Los paraísos fiscales, no sé si os va sonando todo esto. El monopolio de las energías. Los antecedentes de la televisión, la imprenta, el braille, los emoticonos, el gris, el GPS y la codicia, Antonio, la codicia. La codicia que todo lo puede. Igual podemos leer algo. Un mundo codicioso. ¿Leemos algo sobre ello? Venga, va. Venga. Será por codicia. A ver. Madre mía. Alguna cosilla que además ilustre bien lo que estás diciendo, porque al fin y al cabo Telal es de lo que se es trata. el fenicio que aparece en los muelles de Babilonia con su barco y es el primer publicista de la historia, siglo VI antes de Cristo, y lleva al pobre de Amos, que es su sirviente al lado, arrastrándolo. Telal es tan codicioso que sería capaz de vender a su propia madre al diablo si éste le pagase al contado. Y Amos parece que no se entera de nada, pero sí se entera. Los fenicios, ya sabéis, comerciantes, ¿no? Bueno, supongo que por ahí van los tiros. Así que están Telal y Amos en los muelles del Éufrates y Telal dice: El rey no necesita que le hagan regalos baratos ni caros. Puede tener lo que quiera, pero la población es un mercado infinito para las cosas pequeñas. Imagina por un momento que la gente decide un día que quiere alimentarse de sueños, pero su rey solo le da cerveza barata y cebollas. Los sueños se comen, señor. No entiendo eso. Los sueños pueden llegar a empacharte y hacerte perder la conciencia, Amos. ¿Sabes lo que es la conciencia? Pues no muy bien. Me lo temía. No sé lo que es, pero creo que debe de ser muy pesada o muy molesta, porque usted me ha dicho muchas veces que la ha dejado en casa antes de salir a vender. Sí, Amos. La dejo en casa porque si la llevo en la bolsa ya no hay sitio para la plata. Y no me enredes que no acabo. Te decía que si alguien es capaz de ofrecerle sueños a la gente y el rey no hace lo mismo, el control ya no estará en palacio, sino en el lugar donde ese alguien fabrica esos sueños, aunque viva en el otro extremo del mundo. Suena bien, pero sigo sin cogerlo. ¿Será que me falta conciencia, señor? No, Amos, a ti te sobra de eso. Por eso eres tan pesado. Y no empieces otra vez. A propósito de esto, se me ocurre que esas dualidades que has... Alguna de ellas, al menos, es dualidad, ¿no? La codicia y la generosidad. Bueno, se ven representadas... me remito a lo que decíamos antes de vivir o de llegar a un lugar que puede ser metafórico, acompañados. Hay dualidades en cuanto a los personajes. Azar y su nieta Jan, Nabucodonosor II y Levad. La esclava. Claro. El que acabas de citar, la dualidad, la pareja que acabas de citar, que acabamos de leer, Amos y Telal. Yo no sé si soy muy pretencioso con lo que voy a decir, pero eso es un recurso que efectivamente se ha utilizado desde Quijote y Sancho hasta Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé, son como los oponentes, los opuestos. Sí. Algo así, ¿no? ¿Me dejas que intente... Sí, vuelvo a intentarlo. A ver si la alquimia del Internet quiere permitirnos. Bien, pues aquí tenemos Irak, Bagdad, la capital. Ah, ya empieza a aparecer. Mira, pone Tower of Babel, y si el señor Google dice que existe, conviene no discutirle. Tower of Babel. Muy bien, ahora sí podemos quitar esto, perdón porque antes se perdió por esto. Ponemos el mapa real y fijaos en lo que pone aquí. Etemenanki. Etemenanki es el nombre antiguo que le daban los babilonios antes de Cristo a la Torre de Babel. Etemenanki significa el templo de las puertas del cielo y de la tierra. La Torre de Babel. Y si seguimos ampliando, ahí la tenéis. Ese cuadradito son los cimientos de la torre.
que era efectivamente cuadrada, y esta línea de aquí, no es la parrilla de San Lorenzo, es la escalera central que subía por el figurat. Y si picamos aquí, aquí hay una buena reproducción, esta es fiable. Esta es la imagen. Ya está. Esta sí es la Torre de Babel. Está lentito esto. ¿Veis? 7 pisos, el templo de Marduk arriba, la capilla. Todo esto se les agila. El templo realmente es todo esto, que es el equivalente de nuestra catedral, y esto es la torre de la catedral de Zamora, pero en Babilonia, ¿vale? Esta sería la torre del templo. Disculpa, José, se pierden los orígenes. Quiero decir que, Sí. por supuesto, los babilonios de los que tú cuentas la tienen como herencia de... Sí, se puede tener pierden. unos 3.000 años, 4.000 años antes se pierde en el Creo que podríamos tiempo. hablar, a lo mejor, para situarnos más, de la época en la que los egipcios construyen sus pirámides, las pirámides de Básicamente, Gizeh, sí. aproximadamente. Pero fijaos, entonces, esto que estáis viendo es lo que actualmente es el parque arqueológico de la antigua Babilonia, sobre el que Saddam Hussein metió los tanques cuando la guerra, directamente. Apisonaron la mitad de los restos, pero la fortuna ha hecho, o el azar ha hecho, que nos encontremos todavía con la puerta de Ishtar, que es esta, que está, si veis ahí el dibujito, eso es lo que está en el museo en Alemania, ¿vale? La Real, se la llevaron para allí pieza por pieza. Pérgamo. Y todavía, para quien crea que era un mito y que no existían, efectivamente, restos de los jardines colgantes de Babilonia están al norte. Y este es el Real Palacio Sur de Nabucodonosor II, donde se desarrolla la mitad de la acción de la novela. O sea, que existe. Podéis visitar en tiempo real, mientras leéis la novela, los restos en Internet y lo tenéis contextualizado visualmente. Y todo esto de aquí es la antigua Babilonia, donde vivían 200.000 almas ya en el siglo VI a.C., y la avenida de las procesiones, donde se desarrolla la procesión de Año Nuevo, que es clave en la novela también. Así que es cierto, no nos hemos inventado nada. José, las fronteras más o menos del territorio serían por el oeste, Jerusalén, más o menos, que de hecho... Judea, sí. Judea. Judea. Y por el este... Y por esto los montes Zagros, que es la única piedra que había disponible para construir cosas en Babilonia, porque allí todo es tierra. Pasa como en nuestra tierra de campos. Aquí el granito está en Galicia y en el noroeste, pero no hay piedra. O sea que la Torre de Babel era un cúmulo gigantesco de 25 millones de ladrillos de barro cocidos, revestidos de otros esmaltados en azul. Y esa colosal torre, que Herodoto nos dijo que era de 90 metros de base por 90 de altura, los científicos de la Universidad de Coruña han desmentido eso, lo han sometido a un ensayo, y efectivamente los ordenadores dicen que Herodoto se quedó un poco largo, son 90 de base y 60 de altura, porque con tanto peso por ese suelo de Babilonia hubiera colapsado, se hubiera hundido en el suelo del Éufrates y no hubiera soportado el peso de tanto ladrillo. Esa es la auténtica Torre de Babel, cuyos restos quedan todavía. Bueno, está claro que el aprovechamiento del mito que has hecho es, desde mi punto de vista, muy, no sé si de verdad detallista y es que es gratis, concienzudo, claro. y demás, ¿no? Has aprovechado el mito para acercarnos a la realidad de verdad, a lo que es. Has citado los jardines de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. Ahí transcurre una escena de las más... no sé si citarlo como sensibles, de las más tiernas, quizás. Es muy bonita, Antonio, me gusta mucho. Ay, qué bonita es. Nabucodonosor, el rey, como ya hemos dicho. Se me cae la baba. Sí. Erotismo. Julio lo ha leído. Dice que es erótico también. Es que tiene erotismo la novela. De hecho, hay una escena tórrida en el palacio. Bueno, pero que lo lean. Claro. Que sí, que ya vuelves otra vez. No querrán que lo cuente. Que vuelves otra vez a hacer el spoiler. Estamos en hora infantil, no podemos ser. No. Deja que termine. El caso es que ahí en los jardines colgantes trata Nabucodonosor de mostrarle
a Levat. A Levat, la esclava. Ya podemos llamarla su enamorada, evidentemente. Le muestra una especie de mapa de estrellas o algo similar. Yo no sé si esas estrellas que cita el propio Nabucco, que además le muestra a través de vidrios... Le llama Nabucco. Nabucco le llama Nabucco. Ojo con los profesores de música Le que están aquí. Nabucco. Gracias por venir, porque hay conexiones con la ópera también en esta novela. Es la primera ocasión que Levat lo llama Nabucco. Nabucco. La primera. Bueno, el caso es que con vidrios egipcios y con una suerte de tuberías y, por supuesto, con el agua, logra recrear un mapa estelar. Te decía, yo no sé si en ese momento los babilonios eran conocedores o no lo eran. Una de las grandezas de la cultura babilonia del siglo VI a.C. era su conocimiento astronómico. Marta, bienvenida. Tanto que muchos de los conocimientos que tenemos hoy día ya vienen de ellos, igual que vienen en las tuberías y tantas cosas. Hay mucho que desconocemos de ellos. Es que fueron nuestros orígenes, ojo, y lo desconocemos. Esta es una forma de conocer de dónde venimos todos, pero de absorber una cultura que creíamos que era solo nuestra y estaba hace 2600 años. Así que, efectivamente, lo que crea Nabucco es lo que yo he dado a llamar el primer planetario de la historia. Es un espacio íntimo en el que ellos tienen ya pintados los planetas y las estrellas que se conocían entonces, que ya se conocían muchos, y él además le añade todo eso. Y es el capítulo de la lámpara de las estrellas. La lámpara de las estrellas, que me gustaría oír una banda sonora. Y eso tiene su música también, porque dice en la novela, si la guerra tiene su música con las trompas y los tambores, la paz también merece su música, ¿no? Ahí está muy bonito, Antonio. Desde luego.
Hay que imaginarse a Levad y, por supuesto, al propio rey en un estado de, no sé si de catarsis o algo por el estilo. Bueno, has hablado de las estrellas como un pequeño débito, quizás, hacia los babilonios o quizás hacia otras culturas predecesoras o civilizaciones predecesoras que se enmarcan en ese territorio extenso de Mesopotamia. Otro, sin meterme en jaleos, otro de los débitos quizás sea la escritura. Sin meterme en jaleos, porque ahí sí que nos podemos perder. No sé si Sumeria, los sumerios o incluso sí, eso es un los jardín. acadios, es un jardín. Es un Bueno, jardín para especialistas. el caso es que tiene una escritura que le sirve para manejarse en todos los aspectos de la vida, porque de hecho en ello o con ello comercian y con ello elaboran una serie de... Bueno, de hecho tienen hasta biblioteca. ¿Tiene Por esa supuesto, biblioteca. La que ardió, la de La que ardió, efectivamente, la de Nínive, que tiene mucha relación con el personaje, uno de los personajes principales, con Azar, porque su madre era bibliotecaria de la biblioteca de Nínive. Dinos algo sobre la escritura y cómo aparece de alguna manera en la novela. Bueno, la lengua... En aquella época cohabitaban muchísimas lenguas. Había una que era la franca, que era el acadio, pero básicamente el sistema de escritura era el cuneiforme de aquella época, como sabéis. Entonces, esa tarjetita que os habéis encontrado todos en el asiento cuando habéis llegado, y si no la tenéis, pedidla por favor, que os damos una, tiene por detrás una cosa que necesitaréis para leer la novela, porque el libro no encabeza sus capítulos con numeración árabe, que es la nuestra, 1, 2, 3. Claro, para que el viaje sea más exótico, yo quise que la numeración de los capítulos fuera cuneiforme, pero ¿quién diablos entiende eso hoy día? En Zamora, madre mía, plaza de Claudio Moyano. Pues en esa tarjeta por detrás tenéis una tabla de correspondencias de las cifras cuneiformes a las actuales. Tranquilos porque lo vamos a ver aquí. Fijaos, esto que podría parecer una bandada de ibis atravesando un bosque de palmeras, por ejemplo, esa es mi edad, chicos. Esa es mi edad, que es mucha ya, es mucha. En lugar de un 5 y un 9, los babilonios tenían esto. Y de ahí venimos nosotros, porque del cuneiforme vino luego el fenicio, y el fenicio es el origen del alfabeto de 24 que tenemos nosotros. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Y además es muy divertido. Fijaos en esto. Un palito es un 1. Eso hasta ahí fácil, ¿no? La cuña, ya sabéis que hendían con la cuña el cálamo en la arcilla fresca. Y luego los incendios, la barbarie de los incendios, milagrosamente lograba cocerla, pero nunca quedaba cocida, solamente se quemaba en tu biblioteca. 2 palitos son un 2, 3 palitos un 3, 4, así construyen una especie de edificio hasta llegar al 9 y el 10. Esta flecha, que es el pajarito, esa flecha es un 10, ¿vale? Así que 2 flechas son 20, 3 flechas son 30, 4, 40, 5, 50, y de repente me encuentro un palito. Pues sí que la hemos liado buena. ¿Qué hacemos, Marta? Es que los babilonios ya sabían mucho y combinaban 2 sistemas numéricos, que son los que hemos heredado nosotros. Todavía los utilizamos, que eran el decimal y el sexagesimal. Decimal, 1, 10, 100, 10.000. Sexagesimal, 60 segundos, 60 minutos, 360 grados. Entonces, cuando llegamos al 60, la cifra, el grafismo del 1 se convierte en 60 por una cuestión que ellos llaman posicional. Es decir, si tú encuentras un palito al lado de otro palito y no están pegados como en el 2, eso es un 60 con un 1. Un palito a solas es un 60 y lo que le pongas a la derecha es lo mismo que tenías hasta atrás, ¿vale? Así que esto es 61, 62, 63, 64, 60 y 10, 70. Bien, ya estamos ahí, bien. Luego hacemos el examen al salir, ¿eh? 71, pues son 60 más 10, 71, 60 más 10, 72, hasta 60 más 2 dieces, 80.
60 más 3 dieces, 90. ¿Vale? Así que cuando lleguéis a los capítulos digáis, una bandada de ibis sobrevolando un bosque de palmeras. No, 59, la edad del autor o la que tengáis vosotros, y así podréis identificar el número del capítulo. Un plus de cultura para una novela muy divertida y muy rica con ese viaje fantástico a nuestros orígenes. Por eso yo quería que el viaje fuera pleno, integral, en ese sentido. ¿Eh? Ah, el 100. El 100 no lo recuerdo, porque, ojo, porque estos señores además utilizan más sistemas. Hay otros múltiplos. Aunque son más de la época de los pictogramas, luego hay más numeraciones. Esta es la básica, ¿vale? Luego hay unos redonditos, unos puntitos gordos, que son múltiplos también. Entonces, esto es lo más básico para que no nos metamos en un jardín, ¿vale?, de Babilonia. Con esto ya nos vale. Como la novela tiene 82 capítulos, nos quedamos en 90, esos 8 son de regalo, y hasta el 100 os dejo que investiguéis y quedamos otro día aquí y nos hacemos una... Seral, sí, creo recordar que era. Yo lo estudié, pero ya lo he olvidado porque me metí toda una cultura en la cabeza. Entonces, tengo que tener la cultura babilonia más la cultura occidental europea del año de cuando Macron y Putin en la guerra y no sé qué, y el río Oro que se me seca y no sé cuánto. De verdad, tened piedad de mí, por favor. ¿Quieres decirnos, a ver, José, a ver si nos aclaramos, ¿quieres decirnos que el poema de Gilgamesh está escrito en cuneiforme? Más o menos así? Uy, perdón, está escrito con cuneiforme, efectivamente. El código de Hammurabi está escrito en cuneiforme. Sí, claro. Lo que ocurre es que estos son solo números, ¿eh? Son cifras numéricas. Otra cosa es que la cuña pertenece a los textos también, cuando se crean palabras y textos, ¿vale? Vale, hasta aquí, para que no me odiéis de por vida, ¿vale? Quizás hemos finalizado, José. ¿O quieres que leamos algo? ¿Quieres que establezcamos un turno de preguntas si alguien quiere...? Si queréis hacer alguna pregunta sobre la novela o sobre el futuro inmediato de Europa con Putin en la frontera o algo así. Yo sí. Sí. Yo lo hemos hablado que sí que quería que fueras partícipe a la audiencia, a la sala. Quedaste finalista en el Premio Círculo de Lectores. Yo quería que compartieras con todos cómo te sientes ahora, si te sientes más satisfecho con esta maravillosa edición, porque es preciosa. Sí. ¿Más satisfecho ahora con la edición o te sigue quedando esa espinita clavada por no haber alcanzado la gloria? No. ¿Hubiera salido también publicada la novela? No, yo no voy por ahí. No necesito eso. Quiero decir, mi objetivo es disfrutar con lo que hago. Ana lo sabe muy bien. Los artistas somos gente pasional, disfrutamos con lo que hacemos. Si se vende, genial. Si no se vende, pues ajo y agua. Mala suerte. Mi objetivo era crear esto y compartirlo ahora con vosotros. Efectivamente, Fanes ha hecho una edición muy buena. Lo digo porque, bueno, no ganaste, ganó otra novela más Pero no importa. sobre la Guerra Civil Española y, bueno, pues quizás hubo gente que dijo que tenías que haber ganado. Por eso digo que Sí. ¿te sientes ahora más satisfecho o menos? Yo siempre me sentí satisfecho porque hice lo que tenía que hacer y me demostré lo que tenía que demostrarme, nada más. Es que no tengo que demostrar nada a nadie. Se me han quedado dos cosas, perdón. La novela tiene al final como un plus también para que veáis que todo es, como dice mi amigo Luis Fermoselle, verídico y con pan. Este es una cronología de todos los acontecimientos para que os situéis en el tiempo. Este es el mapa del Próximo Oriente en aquella época, cuando no existía el mar Mediterráneo, por menos su nombre, sino que era el mar superior. Aquí tenéis Babilonia. Y ojo con esto, muy interesante para Marta, que es geóloga, esta es la línea costera de aquella época. Ahora el mar está mucho más abajo. Curiosamente, ya sabéis que son ciclos de deshielo, otra vez, no sé qué. Este es el territorio, aquí está Turquía, aquí está la Grecia de aquella época, no la de ahora. Esto es Bulgaria ahora mismo. Y tenéis esto, que es, con toda la modestia, creo que es posiblemente el mapa de Babilonia antigua de esa época más completo que pueda existir, porque recogí lo que me pareció más fiable de los mejores arqueólogos mundiales, reuní todos los datos y esta es Babilonia en el siglo VI a.C., la Torre de Babel y todo lo que queráis, aquí lo tenéis en ese mapa. Y una cosa que es interesante, porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo diablos puedes construir una cosa tan grande como esta y que no se te enreden los pelos de la barba o te vuelvas loco por las noches? Pues hay
escritores que lo hacen a su manera improvisando y todo vale, a cada uno le vale una manera, pero yo por mi pasado de guionista en Madrid tengo esa tendencia a tener siempre un guión con lo que yo espero que pueda ocurrir. Así que creé un guión, que esto lo habréis visto pocas veces seguramente, con el que yo ya sabía lo que iba a ocurrir en cada uno de los 82 capítulos, antes de que acabásemos esta torre de Babel de letras, que es la puñetera novela de José Antonio Carreño. Imaginémonos un verano, 2013 quizás, en el que José está en su casa, en su habitación, en su estudio, dando letra ya a esto, y de repente baja y dice, mirad, esto es lo que he terminado de hacer porque si no, no puedo continuarlo. Es imposible. Esto es lo que me han traído los reyes. De más de 2 metros. Os quiero contar 2 secretos para que veáis cómo se hacen estas cosas, por lo menos yo, cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Pero ahí me funcionó, porque yo tenía planificado que esto funcionase. Ha sido una obra de éxito, la han leído 10.000 personas, tuvo muy buenas críticas y la sigue teniendo, y eso no es casual. Es muy difícil que salga una cosa muy buena, porque sí, tienes que tenerlo planificado. Entonces yo quería tener el control sobre, básicamente, el ritmo y la acción. Fijaos en esto. Cada uno de estos colores es una franja, es un capítulo, y el color designa al personaje principal del capítulo. Este azul clarito es Azar, que es el vejete gamberro amigo de la cerveza, que es el que tiene 2 ombligos y una oreja. Y ya veréis por qué en la novela. Bebe cerveza turbia, que no se nos olvide. Cerveza turbia, de las que tenían más de 100 tipos los babilonios y más de 100 tipos de panes. Cada personaje es un color, así que yo sé, como voy alternando, como en los buenos documentales o buenos reportajes que van alternando una escena con otra y nunca te aburres porque saltas de una a otra, no te la meten toda plana para que te aburras como un ratón. Esa alternancia va manteniendo el ritmo y sé qué personaje ha aparecido hace cuánto tiempo y para que no lo olvide el lector lo tengo presente. Es un recurso personal. Y luego a la derecha, estos coloritos de la derecha, fijaos que oscilan entre el amarillo y el rojo. Eso es lo que yo llamé el semáforo de la acción. Claro, yo quiero saber cuándo se pierde la acción, cuándo decae la acción. Y para que no caiga nunca, tengo esa previsión para que nunca decaiga y siempre haya esto, como la vida, que son sinusoides, son ciclos, ¿no? Relax, acción, tranquilidad, acción, tranquilidad, acción, tranquilidad. ¿Sí? Yo te quería preguntar, José, por el momento en el que dices, aquí se acaba la novela. ¿Cómo fue ese proceso de decir hasta aquí? Conociéndote, perfeccionar y tal. Sí, a ver, la novela acaba porque ocurre algo tremendo al final, brutal. Brutal, pero muy brutal. Y además, ojo, porque Marta lo conoce, Carlos Briones, el hipercientífico mediático, y José Ángel Martín, director ahora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, científicos de muy alto nivel, fueron los asesores de esta obra y me ayudaron a hacer los cálculos de cómo diablos puede ocurrir todo lo que ocurre al final. No cuento nada, pero es brutal. No sé si fue exactamente histórico o no, posiblemente sí, posiblemente no. Entonces, ¿cuándo acaba la novela? Cuando ocurre todo eso. Y cuando cierro el ciclo, porque vienen ya los persas con Ciro II, básicamente. Pero ¿sabes qué ocurrió cuando acaba la novela? Que me eché a llorar. ¿Sí? Me metí tanto en la historia, los personajes eran ya mi familia, prácticamente. Casi me caso con la esclava Levab, atrapada en la conquista de Jerusalén. Sí, había que acabar. Sí. Y me quedé vacío. Recuerdo que cuando puse fin, me dio tantísima pena todo aquello. Dije, Dios mío, he vivido 2 años en esto y todos lo hemos vivido porque lo llevamos en los genes y se acaba, no puede ser. Y me hice a llorar y todavía estoy llorando. Sí, dime. Pues justamente te quería yo preguntar de uno de ellos. ¿Por qué te fuiste a Mesopotamia? ¿Por qué te fuiste a esta zona? Porque cuando empezamos algo, hay tanto, o sea, ¿dónde te ubicas? ¿Qué eliges? ¿Por qué te centraste en esta parte del planeta? Sí, porque son nuestros abuelos y porque es donde básicamente se forja todo lo que es nuestra cultura actualmente. Tenemos un tocho así de nuestra cultura de Mesopotamia y sigue siendo. Claro, incluida la cultura árabe.
Sí, el ombligo, el origen de todo, claro, entre dos ríos, el origen de la civilización. Y la otra pregunta, o mejor dicho, la veo bastante cinematográfica, o la intuyo, ¿no? Es. Es cinematográfica. Así- Decías que la gente lleva muy música y tal. ¿Tú la visualizas ya en manos de algún director de cine o ya la has ofrecido como... Pues no es ninguna broma, lo he pensado. Y de hecho lo lanzo desde aquí, como esto creo que va a quedar grabado, le planteo la posibilidad a algún productor que quiera echar mano, porque es verdad que es muy cinematográfica, es brutal además. O sea, gráficamente es como un cómic. Fijaos, vais a ver como un cómic, casi. Es un cómic con música, o como yo digo, este libro es una película, con forma de libro, ¿no? Efectivamente. Cuando he visto el despegue y lo has dicho, yo ya lo había Mm. valorado, que es muy cinematográfica. Y bueno, pues estaría bien, ¿no? Verla así. Para los que sean presos en la lectura. Mm. Sí. Encontraréis más información adicional sobre cómo se hizo, etcétera, etcétera. La novela podéis descargar muchos contenidos en la web que está ahí, no se lee del todo, pero lo tenéis en la tarjeta, que es joseantoniocarreno.es. Ahí, cuando salgáis, podéis disfrutar ya de muchos más contenidos sobre la novela. Incluida la música, incluida una torre de pensamientos, que son esto lo hacía también Carlos Ruiz Zafón, que es creo que el único autor de España que también le hacía música a sus novelas, junto con Amenábar en el cine. En su club de fans de Carlos Zafón, Planeta tiene una colección de los pensamientos más interesantes de sus novelas. Pues esto es lo mismo, yo he cogido algunos son potentísimos, los mejores pensamientos de la novela, que insisto, es muy profunda, pero también muy humorística, inscritos en tablillas sumerias, grabados, y os los podéis descargar de uno en uno y luego compartirlos también. Podemos entrar en la web desde aquí. Sí, es que el formato lo va a desmontar el formato seguramente. La soledad es un pozo donde cuando te arrojan aprendes a nadar. La soledad es el pozo al que la vida te arroja para que aprendas a nadar. Digo porque ese es uno de los que más me han impactado, Ese es. desde luego. Pues eso es todo. Os invito a entrar en la web cuando salgáis de aquí, que ya tenéis seguro ganas. Y os agradezco infinito que hayáis estado aquí. Le agradezco infinito a mi amigo Antonio que haya estado aguantándome tantos años, que haya revisado la novela desde el principio, que se la haya vuelto a leer para esto, que nos haya acompañado. Y feliz viaje a nuestros orígenes y feliz viaje exótico al pasado. Muchas gracias. Muchas gracias.